pidió que me llamara y me decía, es que tú eres la única que me dice la verdad. Todos los demás me mienten y yo quiero que me digas si no. Entonces, aunque al principio fue feo por andar de metiche y andar haciendo el trabajo que no me correspondía, pero después, o sea, sí requiere, porque obviamente pues soy humana y como humana no se siente bonito que alguien te tenga miedo, ¿no? Porque lo menos que tú querías era hacer daño, lo contrario, lo que querías era apoyar. Pero bueno, uno va aprendiendo en base a ensayo y error, pues hacer las cosas, ¿verdad? Claro que pues uno debería no cometer estos errores, pero quiero compartírselos para que no los cometan. Muchas gracias. Okay. Bueno, escuchando un poco es muy parecido, aunque no se trabajaba totalmente con niños, o sea, también se incluían adultos y otro tipo de enfermedades. Creo que hay muchas situaciones que se parecen independientemente de la enfermedad que estén transcurriendo. Y quisiera tomar un poquito de lo que ha mencionado, uniéndolo a cómo la psicología puede ayudar a la comprensión de la enfermedad y a que lleguemos a un bienestar, que ese tendría que ser el objetivo tanto de los médicos como de los psicólogos al momento de empezar a tratar a una persona que está pasando por un proceso de enfermedad. El no perder el objetivo de la calidad de vida y el bienestar, independientemente de cuál sea el tratamiento y cuál sea la enfermedad. Y justo lo que está mencionando aquí la compañera Gaby, mucho en infancia depende mucho lo que se tome de decisiones los papás. Los papás son quienes dicen, sí quiero quimioterapia, no quiero quimioterapia. A mí me tocó prácticamente hace un año que se diagnosticó a una niña, tenía un tumor en el cerebro, si era operable, si era para tratamiento. Y cuando le dicen a la señora, quiere firmar la autorización para darle tratamiento de quimioterapia, dice, no quiero y quiero mi alta ya. O sea, la mamá actuó bajo miedo, angustia de no conocer qué pasa cuando una persona recibe quimioterapia, cómo es que el cuerpo actúa, qué consecuencias hay. Entonces esa señora se fue totalmente decidida a no quiero un tratamiento para mi hija. Y podría ser que cualquier persona pensara cómo no le va a dar tratamiento si tiene cáncer. Entonces ahí es donde entra la psicoeducación de esto es la enfermedad, esto es el tratamiento, esto es la consecuencia de, y estos son los beneficios que tú puedes obtener. Y muchas de las veces nos corresponde a los psicólogos hacerlo, porque tras todo lo que conlleva un sistema de salud como el que tenemos nosotros en México, no todos los médicos se detienen a estos pasos, se detienen obviamente a la situación de, pues tienes esto, se trata así, se trata así, y este es el proceso, ¿no? Muy exclusivamente en leucemias, pues hay todo un protocolo que tiene que ir con calendario, o sea, y no se pueden atrasar, o te tiene que tocar tal quimioterapia, tal fecha. Entonces ellos están dedicados a ir muy apegados de la mano de lo que es el protocolo. Y justo cuando diagnostican, pero en el lado emocional, ¿quién lo atiende? El lado emocional ante un niño que lo vas a empezar a tener en el hospital. He tenido la experiencia con niños que se lo han pasado desde su prediagnóstico hasta que inician los tratamientos, se lo han pasado 72 días hospitalizados. Entonces también es el gran complejidad de cómo el psicólogo va a ayudar a que un niño que está 72 días hospitalizado tenga un bienestar. Entonces, para empezar ahí, sí es mucho el indicar. Nosotros lo que hacemos es recomendar y explicamos por qué recomendamos que un paciente sea informado de qué es lo que le está pasando. Así sea cáncer. Porque también una de las creencias sociales que tenemos es que escuchamos cáncer, como lo bien mencionaban, y todo el mundo piensa que es muerte. Pero nadie habla de quién ha sobrevivido del cáncer. Es muy poco hablado que hay personas que han
librado la situación. Y todos nos vamos al lado catastrófico y al lado lamentable, porque obviamente también es lo que más se ve y más se escucha. Pero en realidad también esa es la percepción como adultos, y es diferente a cómo lo percibe y lo que ha conocido un niño, ¿sí? A mí me ha tocado, por autorización de los papás, que me dicen, es que yo no sé cómo decírselo. Ok, papá, acompáñame, vas a estar conmigo cuando yo le empiece a explicar a tu hijo qué es lo que quiere. Y para empezar, pues tienes que ir entrenándote en cómo dar esas noticias, en cómo hablarle a un niño sobre qué es una leucemia, ¿no? Porque a lo mejor como adultos ni siquiera conocemos qué es una leucemia. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño qué es una leucemia sin términos médicos? Entonces, desde ahí estamos participando en el bienestar del paciente, porque al no decirle qué es lo que tiene, el niño dice, bueno, ¿por qué me tienen aquí en el hospital? ¿Y por qué me vienen a picar? Y hasta me detienen para que me piquen. Y mi mamá no hace nada. Mi mamá inclusive deja a todos que me piquen, ¿no? Entonces, desde ahí es explicar para que el niño sepa, tenga información, tenga certeza de qué es lo que está pasando, y obviamente ya después trabajaríamos sobre las situaciones de los piquetes, que ese es el gran coco en pediatría, ¿sí? El cómo vas a abordar ante la ansiedad que le da a un niño cuando sabe que lo van a canalizar. Entonces, pues es una tarea que quien se vaya a querer ir por ahí, vaya jugándose con todo ese tipo de situaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, en términos de prevención, ¿cómo un equipo interdisciplinario con enfoque psicológico podría generar un mayor impacto en la salud? Ok, bueno, al inicio, cuando yo me empecé a involucrar más, bueno, en el instituto, en el IMSS, creo que sí vale la pena como que hacer un poquito la distinción. Es muy diferente trabajar, por ejemplo, en un hospital, que es justamente sí o sí trabajo interdisciplinario, que trabajar, por ejemplo, en Agua Clara, en el IMASAM o en todas estas instituciones en donde es meramente un servicio psicológico. Realmente sí cambia mucho el funcionamiento de uno como psicólogo, o hasta los casos que llegan, las intervenciones, el cómo tratan a la persona profesionista, genera muchísimo cambio. Entonces creo que sí valdría mucho la pena que ustedes también, si les interesa el ámbito clínico, vean hacia dónde o qué tipo de ámbito clínico les gustaría trabajar, si en espacios meramente psicológicos o en espacios interdisciplinarios, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta, cuando yo inicié a trabajar directamente acá en el IMSS, yo entré a un área que se llama CPTIMS. El área de CPTIMS es el área que está enfocada a trabajar con las personas trabajadoras del instituto. O sea, básicamente era como psicólogo laboral, ¿no? En ese entonces había muchas cuestiones de lo que es acoso y hostigamiento laboral en el instituto. El asunto acá es que no había como medidas en las cuales se determinara lo que era el acoso laboral. Entonces, si se imaginarán así como que toda la dinámica que se generaba. El asunto acá, y algo que yo vi muy bueno, fue que el trabajo interdisciplinario puede ayudar a reducir también como que la chamba de todas las áreas. Pero un trabajo interdisciplinario debemos de empezar a tener como que la apertura a saber escuchar a las otras áreas para ver qué tenemos en común, para a partir de ese punto en común poder trabajar y de ahí generar como la resolución. No sé si me doy a entender. No tanto desde las diferencias, sino desde las similitudes. Fue la forma en la que en lo personal se me hizo más fácil engancharme con todas las otras áreas de gobierno, como para que validaran lo que es los servicios psicológicos de salud, y en lugar de hacer otro tipo de acciones en contra de las personas víctimas, ¿no? Pues buscáramos otro tipo de soluciones más amenas para las personas que vivían alguna situación de hostigamiento o acoso, ¿no? Que lamentablemente luego son las personas que más violentadas terminan siendo, a pesar de que ya fueron violentadas. Entonces yo creo que los equipos interdisciplinarios son fundamentales. Hay que aprender a trabajar de forma interdisciplinaria,
aprender a escuchar también las otras áreas. Yo creo que como psicólogos, psicólogas tenemos una habilidad o desarrollamos una habilidad muy fundamental que es la escucha activa, algo que van a ver que realmente no todas las personas tienen. Creo que vivimos como en un mundo relativamente más sano, ya que se involucren en ámbitos médicos, realmente la gente va a imponer. Entonces eso también es importante que lo tengan como que en cuenta. ¿Cómo hacer para proponer algo cuando la gente no va a escuchar? ¿No? Porque lamentablemente luego los equipos interdisciplinarios no es uno y uno, es haces esto. Entonces, ¿qué hacer para yo poco a poco ir metiendo como que la cuchara desde lo psicológico y puedan validar también eso? Es lo que yo pienso, ¿no? Nos toca mucho validar también lo que nos toca hacer y cómo hacerlo. Y pues tener la confianza de que también la psicología necesita estar dentro de estos espacios, porque me ha tocado ver espacios en donde los mismos psicólogos, psicólogas prefieren no meterse en eso. Entonces se quedan de lado, entonces eso quita la oportunidad no de la persona, sino del área de psicología a estar involucrada en toma de decisiones bien fundamentales para pacientes, para protocolos, para situaciones. Luego los hospitales se manejan mucho de comités. En los comités no hay participación psicológica. Entonces, creen que el área de trabajo social es igual a psicología, creen que el área de enfermería es igual a psicología, creen que otras áreas pueden hacer el trabajo, y el asunto acá es que luego los obligan a hacer trabajo de psicólogos, psicólogas, a enfermeras, a trabajadoras sociales, y no les toca. Entonces yo creo que parte de esto es como que poner un límite, es como de a mí me toca esto, y yo voy a buscar la forma de implementar esto dentro de estas propuestas, protocolos, formas de acción, en los pacientes. En los hospitales, pues poco a poco, ahora que empieza a haber psicólogos, pues la intención es nosotros empezar a involucrarnos en esta toma de decisiones para que de forma general pues dejemos como esta huellita, que también es importante la opinión desde lo psicológico, ¿no? Y más viéndolo desde el bienestar. Gracias. Bueno, por ejemplo, fíjense que en el Hospital Nacional de Pediatría ahí mandan a los pacientes, a los niños que van a ir a cirugía, los mandan previamente a terapia, ya que se ha visto que si ellos reducen la ansiedad, se reduce hasta el 70% de los analgésicos. Entre mayor estrés, mayor el proceso inflamatorio que presenta un niño. Entre mayor el proceso inflamatorio, mayor dolor va a presentar el niño. Entonces, el 70% es un montón. O por ejemplo, fíjense, hay pacientes que si van a entrar a una cirugía de corazón abierto, si tú le enseñas, normalmente cuando haces una cirugía de corazón abierto, los pacientes suelen hacer algo que se llama bradicardias. Y ya el simple bradicardia es una situación que puede generar un infarto. Pero si tú mandas a un paciente previo a aprender a meditar, durante la cirugía no hace una sola bradicardia. Su corazón va a estar tranquilo como si estuviera en meditación. Entonces, ahora, por ejemplo, ejercicios de manejo de ansiedad, como lo que son la respiración, no funciona si es por primera vez. Entonces, si nosotros capacitamos al paciente en la respiración, cualquier tipo de procedimiento que vaya a pasar a una tomografía, que es ya de por sí como, pues no sé si alguna vez les ha tocado estar en un tomógrafo, pero es bastante encerrado y se siente bastante incómodo, o cuando tienen que hacerles algún tipo de estudio para determinar si hay alguna lesión o algo en el organismo, ¿no? Entonces, el trabajo del psicólogo en un hospital puede ser pues sobre todo beneficioso para los pacientes, porque ya que ellos entienden en un ambiente protegido, que es donde tú vas a estar, para que ellos se expresen. Por ejemplo, una vez un amigo me dijo, bueno, ¿y a ti por qué te gusta el paciente oncológico? ¿Estás bien loca, qué? ¿No? Y yo le dije, es que me parece el paciente más solo, porque aunque está cubierto de personas,
Por ejemplo, si él dice, oye, ¿y si me muero? No digas eso, no seas negativo, échale ganas, todo va a estar bien. Pero nunca puede expresarle a su familia sus temores, sus angustias, entonces eso le toca vivirlo solo. Entonces, sí es muy importante que como nosotros como psicólogos también trabajemos mucho nuestro miedo a la muerte. Porque si nosotros tenemos miedo a la muerte, cuando el paciente te hable por ejemplo, una vez me tocó una jovencita de 22 años que ella nunca había dado un beso, nunca había tenido novio, ¿no? Entonces ella me dijo, sus papás no querían decirle que iba a fallecer, pero el paciente lo sabe porque al final de cuentas es el que se siente bien jodido, ¿no? Entonces ella me dice, Gaby, entonces me voy a morir y no voy a dar un beso. Entonces, si de alguna manera uno no trabaja nuestros propios miedos, uno puede ser el que obstaculice, digamos, la expresión de todas esas emociones que no siempre puedes compartir porque nuestra cultura mexicana es muy de pensamientos mágicos. Y nuestro pensamiento mágico es decir, es que si yo pienso en lo negativo, voy a atraer lo negativo. Entonces no nos basamos pues en estadísticas o en investigaciones o cosas así para poder tomar decisiones. La mayoría de nuestras decisiones están basadas en emociones. Y si un paciente tiene miedo, normalmente sus decisiones pueden ser equivocadas. Entonces, a mí me servía de verdad muchísimo siempre hablar, porque obviamente no soy médico, no conozco a veces ni la terminología, no sé esto qué chingados sé, ¿no? Entonces tenía que ir para que ellos me lo descifraran con palitos y manzanitas y ya poderlo transmitir a un paciente. Entonces, la verdad a mí me parece que el ejercicio de un psicólogo en un hospital pues es muy benéfico. También en el apego al tratamiento, porque mucho de el apego al tratamiento también implica, pues a veces también con este duelo, el duelo a la pérdida de la salud, pues hasta como un poco de berrinche de nuestra parte, porque yo, ¿verdad? Les pegan los narcos, ¿verdad? Entonces esta parte genera que nosotros seamos un poco el mismo obstáculo para un buen tratamiento para el paciente que se enferma, ¿verdad? Entonces, como psicólogo, pues también te toca, pues, aventarte el berrinche del paciente, sus miedos, sus temores, sus inseguridades, y de alguna manera que cuando llegue con el médico esté más receptivo en cuanto a lo que es su tratamiento. Muchas gracias. Bueno, como les comenté en un principio, yo estoy en contacto directo con las doctoras que son las médicos tratantes de los niños. Y en especial he tenido el acercamiento con una de ellas que hemos estado, ¿sabes qué? Algo pasa con tal niño, ¿cómo ves? Si hablamos con mamá, ¿por qué sucede esto? Yo creo que el psicólogo ahí es un puente tan importante entre la relación médico-paciente, porque no olvidemos que a pesar de que son médicos y que son quienes tienen la responsabilidad sobre el tratamiento de una persona enferma, pues también es un ser humano y que también tiene sus dificultades incluso a veces en cómo comunicar una mala noticia. Aún siendo doctores, muchas veces no saben cómo hacerlo. Tienen ya ahí su propia característica personal, tras su historia personal, el de cómo hacerlo cuando alguien está enfermo. Y más acá en este lado que se ve muy impactado porque son niños. No siempre se ve muy vulnerable ese lado. Entonces el psicólogo he apoyado a doctores para que puedan y estructurar la función de cómo decir una mala noticia, ¿no? Ahí tenemos que pensar hasta de que tenemos un lugar para hacerlo, porque inclusive este tipo de situaciones hay veces que estas se pueden hacer en un pasillo, en un consultorio médico, que es muy diferente a que lo hagas en un ambiente totalmente distinto,
a ese aspecto hospitalario y que le menciones qué está pasando con su hijo. Entonces, ese puente que puede abrir un psicólogo, créanme que es totalmente, tiene un valor tan grande, porque no solo es eso, ¿no? Y luego empiezas con el valor entre las enfermeras, quienes son más las que están al cuidado de los niños, literal, todo el día, todo su turno, ¿no? Se dan cuenta de cómo interactúa entre mamá, paciente, entre personal de salud, paciente, porque no solo es el médico tratante, también son los enfermeros, los camilleros, los de la limpieza, el que va y me hace la tomografía, el que fue y me evaluó si me llevan a terapia intensiva, si estoy en terapia intensiva, ¿qué pasa conmigo? Porque ahí no hay nadie, no dejan estar a los papás con los niños. Entonces también a mí me ha tocado irme a involucrar en esta relación médico-paciente con los doctores en medicina de intensiva, ¿no? Justo es, a ver, doctores, pues estar este niño tanto tiempo en terapia intensiva, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Sabes qué? Hace poco me mandaron a hablar y me dijo, te manda a hablar el doctor de terapia intensiva porque está detectando que los papás de tal niño no están afrontando para él de manera adecuada la situación médica del niño. Entonces llego, platico con el doctor y empiezo a intervenir a los papás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es una situación tan compleja que hay que ir proponiéndoles y que volteen a ver el lado que nadie quiere ver en un hospital. Esa oportunidad de que tu hijo pueda llegar a perder la vida. Entonces, los doctores mismos, aunque lo saben, muchas veces, aún sabiéndolo, no lo comunican y no van dando esa información a los papás. Entonces, el psicólogo llega y abre la oportunidad, abre esa puerta de que, ¿sabes qué? Existe la curación, pero también existe esto. Y tienes que voltear a verlo, ¿sí? Porque hay que tomar decisiones, hay que saber si tu hijo está en terapia intensiva, cae en paro, ¿vas a autorizar una reanimación? Eso es lo que a manera interdisciplinar me he enfrentado en el hospital al tener esta comunicación con los doctores, al detectar aquellas necesidades que como humanos que somos tenemos complicaciones en la comunicación, tenemos aspectos en nuestra personalidad, inclusive ahí en el hospital hay una situación que inclusive a veces hasta por la personalidad de la propia doctora se crea un miedo tremendo a que ese niño sea tratado por esa doctora porque es bien gacha, es bien fea. Entonces, ¿cómo tú como psicólogo te vas a acercar con esta situación, con esta doctora? Porque en realidad también le impacta. Sí, en esta relación de cómo voy a atender yo a alguien, si para empezar ese alguien me tiene miedo o me tiene rechazo. Entonces, es algo complejo, es algo que tiene que ver también mucho como nuestro ego, nuestro interés sobre que si voy a aceptar que otra disciplina me proponga en mi actuar, porque también una realidad es que los médicos actúan bajo su propio criterio y ellos dicen, pues yo soy el médico tratante, ¿sí? Y yo soy quien soy responsable, yo soy quien dirijo cómo se mueve el tratamiento y el proceso. Y hay muchos que son muy humanos y que tienen en cuenta todas las esferas psicosociales de un paciente, que no solo es un cuerpo enfermo. Sí, es un cuerpo enfermo, sí, pero también tiene situaciones emocionales, mentales, que van a interactuar al mismo tiempo con la enfermedad del paciente. Entonces, ese creo que es para mí es un puente de comunicación y de aceptación, pero también de adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Por último, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los psicólogos al trabajar de manera interdisciplinaria en la salud y cómo pueden superarse? Ok, bueno, sobre los retos. ¿Qué principales retos se identifican en el trabajo interdisciplinario? Pues en primera, yo creo que es algo
en donde tenemos que empezar a abrir espacio, ¿no? Yo creo que ese es el primer reto. ¿Cómo hacer para abrir espacio en espacios interdisciplinarios para que empiecen a validar que también los seres humanos tienen esta parte que es lo psicológico y que en estas áreas de hospitales tiene una importancia el trabajar también lo psicológico para la salud, ¿no? Que no solamente es la cuestión médica, sino también están la cuestión social, la cuestión psicológica y otras áreas que son importantes, hasta el área espiritual, ¿no? Cómo trabajar el área espiritual en espacios hospitalarios. También es bien interesante cómo hacerlo, ¿no? Y hasta qué punto sí nos toca y qué no nos toca como psicólogos. Bueno, yo creo que se han dado cuenta, pero en lo personal yo creo que es bien importante también que uno de los retos es saber poner límites como psicólogos o psicólogas, porque lamentablemente somos o desarrollamos una empatía que a veces se vuelve una sobreempatía y nos sentimos hiperresponsables de los cuidados de este tipo de pacientes. Entonces aquí entra una disyuntiva en el cual es hasta dónde está mi participación profesional en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy desgastante, o sea, profesionalmente es muy desgastante trabajar con personas que tienen alguna enfermedad, alguna problemática de este tipo, hospitalaria, pero imagínense que todavía me sobrecargo de responsabilidades dentro de estos espacios. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo interdisciplinario. Entonces yo como persona psicóloga, bueno, como psicólogo, psicóloga, siento yo, lo que yo he visto en mis áreas es que nos damos cuenta de cosas que tal vez otras áreas no. ¿Por qué? Porque están enfocadas en lo suyo, ¿no? Y creo que está bien y es normal que se enfoquen en lo suyo, pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros como psicólogos tenemos que enfocarnos en todo y trabajar eso todo, o qué hacer con tanta información, porque la verdad es que nosotros recabamos muchísima información del paciente. ¿Qué voy a hacer con toda esta información? Y el asunto es que sí hay como una responsabilidad per se, porque si yo me doy cuenta de algo, pues yo creo que la responsabilidad es hacer algo de eso que yo me estoy dando cuenta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer, voy a canalizar esa responsabilidad, voy a qué hacer con esa información o esa responsabilidad, porque luego a mí sí me ha pasado, luego los médicos no quieren dar esas noticias, no porque no puedan, sino porque no quieren, y entonces es como de, ok, o sea, si alguien dentro del equipo interdisciplinario no quiere hacer una función, yo la voy a tomar porque yo sé que es necesaria, o qué voy a hacer con esa información. O sea, la verdad es que es algo muy complejo, es una toma de decisión muy constante en todos los casos, es una evaluación constante. Yo creo que este equipo interdisciplinario luego a veces, lamentablemente, somos un psicólogo o psicóloga por todo el hospital. Entonces es demasiada responsabilidad la que nos carga. Yo creo que eso también es un punto muy clave. Lamentablemente este tipo de instituciones nos piden números, ¿no? Entonces eso también es otro punto. A ellos les importa más la cantidad de pacientes que veas al día que la calidad de los pacientes que veas. Yo he visto, por ejemplo, otras compañeras y compañeros que de verdad ven hasta 14 pacientes por día. Es algo inhumano. Entonces, imagínense también la calidad, la cantidad y la frustración de uno como profesional el ver que hay muchísimo que hacer y soy una persona, ¿no? Entonces, con mayor razón tenemos que apostar al trabajo interdisciplinario. Si yo veo que esto lo puede trabajar alguien más, pues ver la forma de cómo fomentar que esto sea trabajado desde otras áreas, ¿no? Empezar a limitar un poquito también el trabajo desde lo psicológico, porque luego, bueno, nos dicen, somos psicólogos clínicos y tenemos un consultorio, pero luego también nos piden hacer interconsultas, pero luego también nos piden resolver ciertas cuestiones. Entonces, es un trabajo muy grande el que se realiza dentro de un hospital o dentro de una clínica, y yo creo que también, o sea, lo ideal sería, debería de haber un psicólogo que haga puras interconsultas, debería de haber uno que dé pura clínica, debería de haber uno que haga otras cuestiones, y como lo dicen, enfocados, porque también, o sea, somos seres que nos especializamos como psicólogos. Un psicólogo clínico se tiene que especializar en un área. No es lo mismo trabajar cuestiones oncológicas, trabajar infancias, trabajar adultez, o sea, no es lo mismo, y en los hospitales lo ves mucho, pero en los hospitales nos obligan a lo que llega, lo ves, ¿no? A menos en el área donde yo estoy tú tienes que trabajar todo, o sea, cualquier cosa que te llegue la tienes que trabajar. Digo, luego a veces somos bien, ¿sabe cómo? Con nosotros mismos, que hasta lo tomamos como reto, ¿verdad? Pero eso es fomentar una mala praxis, no sé si me doy a entender, porque después las personas se acostumbran a que pues es que el psicólogo lo hace todo, pues dale todo.
y se fomenta esa práctica. Y el asunto es que ya no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los que vengan atrás de nosotros, porque ya estamos generando una mala práctica en la concepción de lo que es lo psicológico en estos espacios, ¿va? Entonces, yo sí les invitaría mucho a eso. Tenemos que tener bien claro cuál es nuestro trabajo desde lo profesional, ¿no? Yo sé que trabajamos con humanos, no hay que perder como de vista esta humanidad que debe de tener, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos también de saber poner límites a nuestra práctica. Y a veces suena feo, de verdad suena feo poner un no o hacer un límite o ver algunas otras estrategias, pero también tenemos que equilibrarlos porque es lo que les decía, o sea, también a nosotros, ¿quién nos ve? Imagínense que en el hospital solo hay uno y entra en burnout, ¿qué va a pasar con el hospital? Pues es demasiada responsabilidad lo que nos conlleva. Entonces veamos como estas estrategias para irlo solventando de la mejor forma posible y pues enseñarle a las demás personas también cómo cuidar de forma hasta colaborativa y de forma individual, tanto al paciente como al personal, ¿no? Que también es un tema de trabajar el personal y cómo lidia con estas situaciones. ¿Sí? Gracias. Fíjate que los principales desafíos que yo me encontré, como al ser un hospital, como que le dan mayor peso a lo que dice el médico. Entonces, por ejemplo, a veces yo estaba en interconsulta con un paciente y llegaban a hacer visita al paciente o a revisarlo y les valía madre que yo estaba con el moco aquí con el paciente o así, y así como que, oiga, ¿cómo me decía? Y el paciente, espérense, ¿no? Entonces eso fue muy difícil. Yo creo que aún después todavía, aunque me peleaba, oye, yo estoy aquí, llegué primero, ¿no? Fue muy complicado. Ahora, otra de las cosas también que yo me encontré como desafío fue que a veces sí te quieren y que des una opinión, pero al momento de que tu opinión interfiere o entorpece un procedimiento, por ejemplo, en una ocasión a mí me tocó un joven que estaba muy deprimido y yo le decía, no lo trasplantes, porque si lo trasplantas, de por sí los inmunosupresores ya de por sí hace que el paciente se sienta decaído, va a estar encerrado 3 meses. Entonces, trata de, espérate, y no hacían caso omiso, y obviamente el joven se tomó el tratamiento y obviamente perdió el ritmo, ¿no? Entonces, a veces sí, muy bien, quiero que lo atiendas cuando está crisis, cuando está llorando. O por ejemplo, otra de las cosas que yo veía es que, sobre todo en oncología, ciertamente los oncólogos no están capacitados para manejar sus propias emociones. Entonces, ellos no se permiten llorar mucho. Entonces, cuando ven una persona que llora, dicen, esta persona es la que necesita terapia. Pero no mandan a terapia a la persona que siempre está alegre, no mandan a terapia a la que no dice nada, porque para ellos el parámetro de que alguien está mal es que llore, ¿no? Entonces, a veces también ahí te toca hasta que colapsa el paciente y no te permite como ir a atenderlo antes de que el paciente colapse. Otra de las cosas que yo me encontré como desafío fue mi sueldo. Todo el tiempo que yo estuve ahí nunca fui pagada como psicóloga. Me daban apoyo administrativo y siempre decían, es que no hay presupuesto, Y yo veía que contrataban a alguien y a alguien más, a otro médico y otro médico, pero nunca había presupuesto para psicólogos. Entonces, esos son pues, los desafíos que yo tengo. Bueno, yo creo que para mí uno de los principales desafíos para que podamos tener un trabajo multidisciplinario es que se concientice la importancia del trabajo multidisciplinario. ¿Sí? Porque de nada nos ganamos que queramos entrar con toda la intención y especialización y formas de trabajo si aquel médico, aquella enfermera, aquel trabajador social, aquel director de este instituto, de esta unidad de medicina,
no está concientizado sobre la importancia del involucramiento del psicólogo en toda esa área, con todos los aspectos que conlleva el tratar una enfermedad. Sí, creo que ese es uno de los grandes desafíos, y ese desafío creo que lo vamos a poder atender el día que también nosotros hagamos buenas praxis, porque justamente como psicólogos también podemos caer en maneras no adecuadas de actuar, y mucho más en una situación tan vulnerable que imagínense con qué perspectiva se va a quedar una persona, que un paciente llegue y para empezar el psicólogo, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, el que nos volteen a ver por medio de nuestro trabajo, que ellos mismos se concienticen y sepan valorar lo que estamos haciendo como psicólogos en ese rubro. Sí, porque si no, socialmente tenemos esa gran dificultad, ¿no? Hay cosas que atiende un psicólogo y la gente no sabe ni siquiera que eso lo puede atender un psicólogo. Entonces, creo que desde ahí, desde empezar a decir cuál es nuestro actuar y concientizar en qué puedo actuar yo ahí en tu situación, y que lo sepan ver por medio de mi trabajo. Entonces, creo que ese es un gran desafío. Otro, pues obviamente, así como lo menciona, al trabajar multidisciplinariamente, también como psicólogos nos toca capacitarnos en ir adquiriendo conocimiento que son de otras áreas. Sí, porque luego de repente si llega un doctor y ¿sabes qué? Es que está bien neutropénico y hizo metástasis en no sé qué tuve. ¿A qué se refiere con que está neutropénico? ¿No? ¿De qué me habla cuando me habla de un linfoma? ¿O qué tiene que ver un osteosarcoma? ¿No? Entonces nos lleva a empaparnos también de otras situaciones, de otras terminologías, de otros conceptos que justo facilitan también una comunicación. Entonces creo que esa es otra de las áreas, obviamente la comunicación interdisciplinaria, que si yo estoy observando ciertos aspectos que corresponden al psicólogo, se los comunico al psicólogo como médico, ¿no? O al contrario, yo se lo comunico al médico. Ahí en el hospital de la Clínica 3, aparte de estar nosotros, también está lo que es la llamada escuelita, que trata, por medio de la SEP, el Instituto de Educación, tienen una maestra de base ahí en el hospital, porque justo, ¿no?, los niños ante un tratamiento oncológico no pueden ir a la escuela. Entonces, cuando están hospitalizados, tratan de atender ese lado académico con los niños. Y a mí ya me tocó que ahorita tenemos un niño en recaída por leucemia, pero ya la leucemia está en el sistema nervioso, entonces el niño perdió la vista. Entonces dije, a ver maestra, ¿cómo le vamos a hacer? Porque como este niño ahora tiene que adaptar su nueva condición para que siga aprendiendo. Porque si él llega a sobrevivir, ¿cómo le vamos a hacer si el niño no sabe o no continúa con sus estudios académicos? Entonces justo fui yo quien comunicó a la maestra de esta escuelita, ¿sabes qué? Tenemos que ir implementando, yo por el lado emocional, tú por el lado académico, ¿cómo le vamos a hacer con este niño? Porque ¿qué pasó? Perdió la vista y no la va a recuperar. Entonces, si llega a sobrevivir, ¿cómo se va a atender esa situación con ese niño? Entonces, esos son de los grandes desafíos, el de aprender a cómo observar esas cosas que en un futuro las tenemos que atender. Y pues yo creo que a grandes rasgos las políticas públicas que puedan existir en cuanto a la intervención de un psicólogo dentro de estas áreas de salud, porque como ya dijimos, pues salud no más es no tener enfermedad, es tener un bienestar psicológico, social, mental. Entonces, pues obviamente imagínense qué gran trabajo es para nosotros que nos volteen a ver, pues obviamente también eso es repercutir en un sistema de salud. Pues creo que eso lo vamos a ir impactando primero por nuestro trabajo. Nadie voltea a ver a alguien que en su trabajo no destaca. Entonces, si estamos especializándonos, capacitándonos y estamos dando resultados, pues obviamente van a voltear y saben que van a ir a hablar a la psicóloga.
porque voy a hacer esta situación y pues necesito la contención con la familia, necesito el que me ayude a comunicar, necesito que ellos mismos como doctores también a veces necesitan ese escucha, también se enfrentan a grandes dificultades, ¿no? Entonces creo que esos son de los mayores impactos y pues obviamente tener espacios para hacerlo, tener espacios para estar actuando como psicólogos, porque sí, se da mucho el que en la bodeguita que está ahí donde menos pensaban que estaba planeado en el IMSS, ahí vas a estar, ¿no? Entonces justo, ni siquiera dentro del sector salud, entonces vamos trabajando desde ahí y yo los invito a que trabajen desde ahorita que se están formando, con qué seriedad estamos tomando los estudios que estamos adquiriendo en la universidad. Eso impacta, muchachos, allá afuera. Ahí no impacta el 9 o el 10, impacta qué conocí yo, cómo quedó significado en mi vida y justo ahí va a estar mi conocimiento al momento de interactuar con un paciente en la realidad. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. No sé si tienen algunas preguntas que hacerles. Bueno, en una parte mencionaban sobre el duelo que tiene el paciente sobre la muerte y cuando les dan una noticia de este sentido. Pero nosotros como área que apenas está estudiando esta parte, ¿cómo nosotros podíamos hacer para prepararnos no solamente para dar una noticia, sino para cuando a nosotros nos den una noticia? Porque pues no solamente somos psicólogos, somos también pacientes. Pues yo creo que lo mejor es como pues, también ir a terapia y pues ahí empezar a trabajar tus duelos, porque, por ejemplo, fíjense, yo veía en pediatría sobre todo, todas las doctores cuando tenían hijos, bueno, tenían pacientes de las edades de sus hijos, hacían crisis y llegaban a crisis, porque muchas veces, o sea, hay que aprender a separar que este es un paciente. O sea, el hospital es donde se concentran los pacientes. Entonces, muchas veces lo que uno tiene como información es lo que uno conoce, que es en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos ciertas similitudes, es muy importante, pues, no, o sea, separarte. Este es este paciente que está en este hospital, donde están concentrados los pacientes, y hay... O sea, es el 5% de la población, el otro está ya viviendo su vida, haciendo, ¿no? Entonces, como no engancharnos, pero siempre, pues, y por ejemplo, si hay algo que te mueve, es mejor canalizarlo con alguien más, ¿no? Trabajar lo que nosotros tengamos que trabajar y luego ya pues, poder regresar. Pero sí es importante, porque acuérdense que pues no solamente es el duelo por un ser querido, sino también es el duelo de ilusiones, proyectos, familia, o sea, todo lo que sea significativo. Es más, perder una muela ya es un proceso de duelo, ¿verdad? Porque va a transformar mi quijada, ya me voy a ver medio raro. Entonces, entonces tenemos que irlo viendo como un proceso, ¿verdad? En algún punto, ya más adelante, ¿creen que sí se vaya a dar más bien se puede abrir la puerta como para que la palabra del psicólogo ya tenga más peso por lo que ustedes comentaban de que normalmente en los hospitales quien decide y quien tiene, por así decirlo, la última palabra es el doctor? ¿Creen que se den las condiciones ya más adelante para que la palabra del psicólogo tenga igualdad en el peso de una decisión sobre un paciente? Yo creo que ya tiene mucho peso en la actualidad, bueno, al menos en el hospital de ahorita, por ejemplo, ya hay 8 psicólogos, ¿no? Entonces, yo creo que algo hicimos bien, ¿verdad? A lo mejor siempre va a haber algún médico por su personalidad que pues te minimice, pero yo creo que ya son más las pacientes, los médicos que te mandan a... Por ejemplo, yo desde que
realmente la mayoría de mis pacientes que llegan a consultorios privados son de médicos que los diagnostican con una enfermedad y le dicen, ve a terapia, y luego en la siguiente sesión, ¿fuiste a terapia? No, ve a terapia. Entonces yo creo que ya, pero como bien dijo Carmen, ya hay que seguir haciendo pues nuestra práctica profesional porque hay un impacto en el tratamiento del paciente de manera positiva. Si me permiten, yo creo que a nivel global, lo que vivimos con la pandemia ha abierto también mucho el lugar a un psicólogo, ¿no? Porque tras un aislamiento tan tremendo que tuvimos, en esta forma la gente, mucha gente empezó a sentir y a notar que necesitaba ayuda. Si no todos han adquirido o han solicitado los servicios de un psicólogo, pero creo que está más latente ya en la intervención que un psicólogo puede hacer. Entonces, creo que tendríamos que como psicólogos aprovechar que nos fue difícil para todos, pero es una gran puerta de oportunidad para que el trabajo de un psicólogo sea valorado. Sí, o sea, yo creo que tendríamos que hacer leña del árbol caído, pero en realidad en conveniencia de lo que es la disciplina, ¿no? Creo que sí se puede abrir este espacio para que trabaje el psicólogo, pero creo que también, por eso les menciono y les recalco mucho, pero también cómo lo estamos demostrando con nuestro trabajo. Y bueno, agregando, yo creo que debemos de dejar muy claro que no se trata de suerte, sino de preparación. Las oportunidades se abren cuando menos lo esperamos, pero debemos de estar bien preparadas para saber cómo lidiar con esas oportunidades, porque las oportunidades no se abren si no estamos con la preparación necesaria para ver la oportunidad, porque puede estar la oportunidad, pero no podemos verla, no sé si me doy a entender. Entonces, el asunto acá es, justo como dicen, yo creo que es bien importante la preparación, pero la preparación académica focalizada a lo que está pasando en la realidad, ¿no? En lo que está pasando en nuestro día a día. Ok, aquí en clase vemos unas cosas y en la realidad, ¿cómo le vamos a hacer para aplicar eso que estamos viendo en clases, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría muchísimo eso. Váyanse acercando a este tipo de espacios, vayan buscando como este tipo de información. Yo, en lo personal, a mí lo que me ha funcionado muchísimo es conocer las políticas públicas en materia de salud mental, cómo lo están viendo las personas tomadoras de decisiones, porque a partir de acá se ve reflejado nuestra chamba, ¿no? En todas las áreas. No sé si ustedes sabían, pero el presupuesto destinado a salud mental, el 80% del presupuesto está destinado a infraestructura, ¿no? Entonces creo que esto nos puede dar a entender el por qué los sueldos de psicólogos y psicólogas, la neta, están muy deplorables, ¿no? En cualquier ámbito, hasta en el ámbito hospitalario. Nosotros nos pagan como técnicos, no nos pagan como profesionistas, y a nosotros nos exigen mínimo una maestría profesionalizante. Entonces, en teoría nos deberían de pagar muy similar a lo que es la cuestión médica, pero nos pagan como si fuéramos técnicos, ¿no? Entonces, chéquenlo, desde ahí hay mucho que trabajar, pero si no estamos preparados o preparadas, jamás vamos a ver las oportunidades, jamás vamos a hacer estos cambios. Ahorita, a menos acá hablando desde el IMSS, ¿no? El hecho de que empiece a haber psicólogos en UMFs creo que es un parteaguas cañón que nos va a abrir las oportunidades de uno. Acuérdense de esto, si no hay información, no van a poder hacer nada, pero es como una cadenita. O sea, el IMSS, ¿qué pasó? Bueno, a mí me llegaron a platicar a nivel delegacional, ¿no? O sea, no podemos meter psicólogos porque no tenemos cómo justificar que necesitamos psicólogos, pero no podemos justificar que necesitamos psicólogos porque no hay psicólogos que justifiquen que se necesita. No sé si me doy a entender. Entonces era una cuestión hasta administrativa que luego, Perdón, ridícula, ¿no? Ridícula, pero tú decías, ¿cómo se va a hacer? O sea, no es que no quisieran meter, es que no se podía meter. O sea, en cuestiones administrativas era como imposible meter este tipo de áreas hasta que justamente entró pandemia y no hubo de otra más que darnos cuenta. Y ahí entramos varias personas, nos metieron como de en contención a todas las personas que tuvieron COVID, pues ahí andábamos de que llamándoles, así empezamos, ¿no? En el área aquí en el IMSS, y posteriormente eso nos dio como que la pauta. Por eso les digo, tenemos que estar preparados para que cuando vengan las oportunidades, saber pescarlas al momento, ¿va? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
va relacionado a lo de la tanatología. A mí la verdad se me hace un proceso muy bonito, muy requerido para las personas que pues están pasando el proceso de que van a fallecer y también para los familiares. Yo antes no tenía ni idea de que, pues no tenía idea de que se hacía eso hasta que entré aquí a la universidad. Tenemos un maestro que es tanatólogo y nos platicaba mucho de cómo él trabajaba y así, la narrativa con los niños, todo eso. Y pues la verdad me resultó muy interesante, muy bonito, o sea, se hace muy bonito y más con los niños, muy bonito cómo es que nos platica que lleva este proceso que puede ser algo muy difícil, pero los niños pues como que sí lo saben sobrellevar por medio de narrativa y así. Entonces les quería preguntar si ustedes decidieron ser tanatólogas o si simplemente se dio por su trabajo ahí en el... Bueno, particularmente, si me permites, Gaby, no, como tal, yo no soy tanatóloga, pero he estado acompañando a las familias dentro del hospital en el momento del fallecimiento del niño, ya sea cuando ya de ahí se van a su casa o fallecen en el hospital. Y creo que yo me he estado girando más hacia el lado del paliativo, pero creo que en ese aspecto es mucho, inclusive hasta tu propia historia personal, cómo tú vives y cómo tienes el proceso de la muerte, ¿no? Porque impacta muchísimo en cómo tú vas a acompañar a alguien si tú no estás bien con ese tema. En ese aspecto, pues es duro acompañar en ese sentido, pero también es un dolor satisfactorio en estar ahí con una persona hasta el último suspiro de su vida. A mí en el mes de principios de diciembre, pues prácticamente tuve el honor de acompañar a esa familia, porque así fue, muchachos. O sea, la doctora ya sabía que el niño ya estaba en proceso de agonía. Les dijo, pues no tarda, son quizás algunas horas. El niño tenía respirador y se les informó que ya era el momento, pero se deja solos en la habitación al papá y a la mamá. ¿Okay? Y pues el psicólogo estuvo ahí. Estuve ahí acompañando a esa familia en cuanto a, ¿sabes? Como es tanto el dolor que están teniendo al perder un hijo, se van hacia muchos lados que quizás no es que no sean importantes, sino que les puede ayudar más, inclusive el que estén hablándole a su hijo, el que estén tocándolo, el que le estén diciendo, me gustó muchísimo ser tu mamá, tu papá, disfrutaba muchísimo cuando fuimos a Sala 2, no de lo que ya no pudimos hacer, ¿no? Sino de qué sí hicimos, qué sí pasamos, qué vivimos y que nos enriqueció como familia. Entonces ese aspecto yo lo atendí en ese momento, porque en realidad esos pacientes estaban solos con un hijo a punto de morir. Entonces eso también a ti como profesional te va formando y te va cambiando de manera personal. Eso ya es inclusive dentro de tu proceso, pues también lo manejas, porque también pues eres ser humano, no quiere decir que tampoco te afecte el hecho de que veas fallecer a un niño por una situación oncológica bajo muchas circunstancias médicas, pero créeme que es un aspecto tan delicado por el cual vivir que no cualquiera vive dentro de unos cuidados paliativos. Eso sí te digo, no cualquiera se mete ese aspecto. En mi caso, como Héctor, también entré primero en recursos humanos, en reclutamiento de personas, y ya después de ahí me mandaron a oncología. Entonces, sí estudié tanatología ya hasta que estaba ahí en el hospital. ¿Por acá? Ah, sí, pues ya vi que trabajan con niños, que escuchaban de más. En la parte de los papás, como el caso que nos platicó de que le dijeron, le indicaron tal cual, de que no le digas que se va a morir. ¿Cómo funciona? O sea, porque sí, yo entiendo que el paciente principal es el niño, pero si el niño depende de los papás, el psicólogo en ese tipo de instituciones
no tiene como tal un acercamiento con los papás para decirle de que, oye, pues el que importa aquí no eres tú, es tu hijo. O sea, me refiero a que no hay como un tipo de terapia que le den a los papás, o sea, únicamente es al niño. Y ya de que los papás deciden qué va a pasar con el niño en ese tipo de situaciones, ¿no? De que pues es salud, es su vida, más que nada. Entonces, como, esa es mi duda, cómo manejan los psicólogos en ese tipo de instituciones públicas, que es específicamente para niños, cómo manejan la situación de la autoridad, que son los papás que deciden por el niño. Bueno, en mi caso, sí trabajamos con los papás, pero no de manera tanto como con los niños, porque no nomás son los papás, también son los pacientes, o sea, es mucho, ¿no? Pero sí los estás acompañando y trabajando, pero aún así llega el momento que en la muerte, pues muchas emociones nos bloquean. A lo mejor si ustedes mismos piensan en una situación dolorosa, a lo mejor si lo ven en retrospectiva dicen, ¿por qué actúa así? Porque ahora ya lo ven sin emoción. Pero en el momento, la emoción, y yo les digo, o sea, como hay mucho esta idea de que él tiene, de que va a tener miedo, que va a tener tristeza, pobrecito, porque va a saber que va a morir, entonces por mucho que quieras, y algunos pacientes, o por ejemplo algunos papás, aunque yo quería trabajar con ellos, tenían resistencia, porque para ellos, que yo los viera a ellos, para ellos tenían la idea de que sus hijos se iban a morir, no que pudiera trabajar el estrés, no porque iba a manejar la ansiedad, o no porque le iba a dar herramientas de cómo manejar a su hijo, ¿no? Entonces, si era, no, yo no quiero trabajar, ven conmigo, ¿no? Entonces, no siempre es tan sencillo ni fácil. Quisiera agregar, a mí particularmente estando en el hospital, como hacemos el proceso de entrevista, todos los días nos ven por ahí, cada vez que están hospitalizados, entonces vamos creando un vínculo, paciente-psicólogo. Y justamente para este tipo de situaciones, pues eso es lo que nos da la oportunidad a tratar de hacer este tipo de intervenciones. Con nosotros hay, a nivel oncológico también existe un término que se llama conspiración del silencio. Todos lo sabemos, pero nadie lo habla, ni nadie lo expresa, ni todos nos callamos. O sea, realmente es muy raro que un niño no sepa o intuya que él está en un proceso de fallecimiento, porque eres el que está sintiendo todo el impacto de la enfermedad. Si no hubo éxito en un tratamiento, el niño lo sabe, ¿sí? Pero está esperando que alguien lo diga. En ese aspecto nosotros lo que hacemos es mucho la concientización y la psicoeducación. Uno, primero, en que sí llegamos a exponer que también es derecho de un niño el conocer qué pasa con él y en qué momento. ¿Sí? El cómo comunicárselo es la gran diferencia. ¿Sí? Nosotros tenemos inclusive formas de cómo comunicarle a un niño que va a fallecer. ¿Cómo le dices a un niño? Vas a llegar y vas a decir, vas a fallecer. No. Se le explica que tras un paso, un proceso de tratamiento, el medicamento en ese momento ya no funcionó. Entonces el niño, cuando los medicamentos no funcionaron, el niño ya sabe que él va a fallecer, que ya no tiene oportunidad de curar. Entonces es todo un proceso. Inclusive, pues obviamente se le explica a los papás que en realidad el niño sabe, solamente hay que animarlos porque ese es el miedo de los papás, entonces hay que trabajar con el miedo como papá, de poder incluso a veces el poder decir la palabra mi hijo amor. ¿Sí? Entonces todo es en base también a trabajar con el papá. ¿Qué de beneficio o qué tengo si yo lo expreso y lo hablo libremente? ¿Sí? Porque inclusive podemos decir, incluso hasta el niño puede llegar a decidir cómo quiere ser liberado, qué quiere que hagan los demás. ¿Por qué le vamos a quitar ese derecho y esa oportunidad
de decir, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero que me lleves a tal lado, quiero que hagas esto, quiero que me den aquello, quiero que me pongas aquí, que me lleves a la playa. O sea, que ahí nos pasa que siempre que damos este tipo de noticias y que acompañamos este tipo de noticias, casi todos inmediatamente nos lo podemos llevar a la playa. Imagínate si no se habla de qué vivencias se van a perder los niños. Entonces es algo que se tiene que hablar, porque es parte de un ciclo de vida normal y natural, en que también exista muerte. Entonces como sociedad también tenemos que normalizar que todo lo que tiene vida también muere. ¿No? Ese es el gran trabajo también como psicólogos. Muchas gracias.